Hay momentos en la vida en los que el alma se llena de dudas. Nos miramos al espejo y no sabemos si somos suficientes, si vamos por el camino correcto, si estamos a la altura de las expectativas del mundo. Y sin darnos cuenta, comenzamos a dudar incluso de nuestra propia luz. Esa es la raíz de la inseguridad, el olvido de quiénes somos realmente. Vivimos rodeados de juicios, comparaciones y exigencias. El mundo parece pedirnos que seamos perfectos, que tengamos respuestas para todo, que jamás mostremos debilidad. Y cuando fallamos, cuando tropezamos o simplemente nos sentimos diferentes, la inseguridad se cuela como una sombra que nos roba la paz. Pero los sabios del pasado ya hablaban de este dolor humano. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, escribió: tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y es que la inseguridad no nace en las circunstancias, sino en la forma en que las interpretamos. No somos frágiles porque el mundo nos desafíe, sino porque olvidamos la fuerza que habita en nosotros. El estoicismo nos enseña que la verdadera seguridad no viene de la aprobación externa, ni de la riqueza, ni del reconocimiento, sino del dominio del alma, de la serenidad que brota cuando aprendemos a aceptar lo que no podemos controlar y a fortalecer lo que sí está en nuestras manos: nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra actitud frente a la vida. Cuando comprendemos esto, todo cambia. La inseguridad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos muestra los rincones donde aún no hemos aprendido a amarnos. Nos revela dónde necesitamos fe, paciencia y sabiduría. Porque el alma fuerte no es aquella que nunca duda, sino aquella que, a pesar del miedo, sigue adelante confiando en que Dios guía cada paso. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a silenciar por un momento el ruido del mundo, las voces que te comparan, los pensamientos que te limitan. Imagina que cierras los ojos y respiras profundamente. Y sientes que dentro de ti hay una calma antigua, un espacio sagrado donde habita tu fortaleza. Ese lugar no depende del aplauso ni de la opinión de nadie. Ese lugar eres tú, en conexión con la sabiduría de Dios, con la razón y la fe que sostienen el universo. Los filósofos estoicos decían que nadie puede arrebatarte la paz interior si tú no se la entregas. Y en esa verdad encontramos la base para vencer la inseguridad. Porque la inseguridad no se destruye luchando contra ella, sino reconociendo su voz y transformándola con amor, disciplina y comprensión. Por eso, hoy recorreremos juntos 8 principios estoicos que te ayudarán a fortalecer tu espíritu, a comprender el valor que habita en ti y a vivir con una confianza que no depende de las circunstancias, sino de tu relación con lo eterno. Estas enseñanzas vienen de almas que también sintieron miedo, duda y debilidad, pero que aprendieron a convertir esos sentimientos en sabiduría. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no eran dioses, eran hombres que aprendieron a mirar dentro de sí, a domar su mente y a vivir con propósito. Cada clave que escucharás es una puerta hacia tu propio poder interior. Una invitación a recordar que no estás roto, que no te falta nada y que la fe, unida a la razón, puede transformar tus heridas en fortaleza y tu duda en confianza. Así que abre tu corazón, deja que la sabiduría estoica y la luz divina te hablen en silencio. Y acompáñame a descubrir estas 8 enseñanzas que te ayudarán a vencer la inseguridad y a fortalecer tu espíritu. Antes de continuar, te invito a hacer un alto en el camino, a dejar por un momento las prisas, las comparaciones y el deseo de ser otro. Permítete respirar, cerrar los ojos y escuchar con el alma, porque las palabras que vienen no son solo ideas filosóficas. Son caminos de transformación interior, semillas de luz que, si las cultivas con constancia, pueden cambiar tu forma de vivir, de pensar y de sentir. Cada una de estas 8 claves estoicas encierra una enseñanza profunda sobre cómo fortalecer tu espíritu y vencer la inseguridad.
Son principios que te ayudarán a reencontrarte con tu valor, a silenciar la voz del miedo y a reconocer que dentro de ti hay una fortaleza que ninguna duda puede derrumbar. Estas no son simples lecciones del pasado, son verdades eternas que aún resuenan hoy, porque las luchas del alma humana no han cambiado. Seguimos enfrentando el miedo al rechazo, el temor al fracaso y la ansiedad de no ser suficientes. Pero también seguimos teniendo la misma luz interior, el mismo fuego sagrado que nos impulsa a crecer, a amar y a creer. Así que escucha con atención, no como quien busca respuestas rápidas, sino como quien busca sabiduría para vivir mejor. Abre tu mente, abre tu corazón y deja que cada enseñanza te hable directamente, allí donde guardas tus dudas, tus heridas y tus deseos más profundos. Recuerda, la fe y la razón no se oponen, se abrazan. El estoicismo y la espiritualidad caminan juntos cuando entendemos que el dominio del alma es un acto de amor y confianza en el plan divino. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es una invitación a vivir con más calma, con más propósito, con más confianza en ti y en Dios. A continuación, conocerás las 8 claves estoicas que pueden ayudarte a vencer la inseguridad y fortalecer tu espíritu. Clave 1. Acepta lo que no puedes controlar. En el corazón de la inseguridad habita una lucha silenciosa, el deseo de tener control sobre todo. Queremos que las cosas salgan como imaginamos, que los demás nos comprendan, que la vida se ajuste a nuestros planes. Pero el estoico nos recuerda una verdad sencilla y liberadora. No todo depende de nosotros. Epicteto lo enseñaba con claridad. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y en esa frase se encierra uno de los mayores secretos de la paz interior. Cuando intentamos dominar lo incontrolable, la opinión ajena, los resultados, el paso del tiempo, nos llenamos de ansiedad y temor. Es como si intentáramos detener el viento con las manos. Pero cuando aprendemos a soltar, cuando aceptamos con serenidad lo que escapa a nuestro poder, el alma descansa y el miedo se disuelve. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer los límites del control humano y confiar en el orden divino de la vida. Es tener la humildad de decir, esto no está en mis manos, pero sí puedo elegir cómo responder. Ahí comienza la verdadera libertad. Imagina a alguien que se siente inseguro porque teme el juicio de los demás. Vive pendiente de lo que otros piensan, mide cada palabra, se esconde tras máscaras para no ser rechazado. Pero cuando comprende que no puede controlar la mente ni los juicios de otros, algo cambia. Descubre que su valor no depende de lo que digan, sino de la paz con la que camina. Esa comprensión no lo hace débil, lo hace sabio, o piensa en quien enfrenta una pérdida o un fracaso. Su primera reacción es resistirse, preguntarse por qué las cosas no fueron distintas. Pero el estoico, como un discípulo del alma, aprende a mirar el dolor sin huir. Entiende que, aunque no puede cambiar el pasado, sí puede transformar su respuesta. Y en esa aceptación nace una nueva fortaleza. Incluso en lo espiritual, aceptar lo que no podemos controlar es un acto de fe profunda. Es confiar en que detrás de lo que no entendemos hay un propósito mayor. A veces Dios no cambia las circunstancias porque quiere cambiar algo dentro de nosotros. Y cuando soltamos el deseo de controlar, abrimos espacio para que Él actúe. Así, cada vez que sientas que la inseguridad te domina, recuerda esta clave: no te desgastes tratando de controlar lo que no está en tus manos. Invierte tu energía en lo que sí depende de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud. Porque allí, en ese pequeño círculo de control interior, es donde florece la verdadera confianza. Clave 2. Domina tu diálogo interior. Después de aprender a aceptar lo que no podemos controlar, surge una pregunta poderosa.
¿Cómo controlo aquello que sí depende de mí? La respuesta, según los sabios estoicos, está en la mente, en ese espacio invisible donde nacen nuestras emociones, temores y convicciones. Marco Aurelio lo expresó con una claridad sorprendente. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. La inseguridad no comienza afuera. No nace de la mirada ajena ni de las circunstancias, sino de las historias que nos contamos internamente. Cuando nuestra mente repite frases como «no soy suficiente», «no puedo hacerlo» o «no valgo lo mismo que los demás», estamos sembrando miedo en nuestro propio corazón. Por eso, dominar el diálogo interior es un acto de valentía espiritual. Es decidir qué voces merecen quedarse y cuáles deben callar. Los estoicos comprendían que no somos esclavos de nuestros pensamientos, somos sus guardianes. Podemos observar lo que la mente dice sin identificarnos con ello. Epicteto lo ilustraba con una metáfora hermosa. La mente es como un jardín y cada pensamiento es una semilla. Si plantas duda, cosecharás inseguridad. Si plantas verdad, recogerás paz. El dominio interior comienza con la atención consciente. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no lo alimentes. Míralo con calma, como quien observa una nube pasar. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿O solo es una herida hablando desde el miedo? Por ejemplo, imagina a alguien que se paraliza al hablar en público. Su mente le susurra, te vas a equivocar, todos se reirán. Pero si en lugar de creer esa voz, la observa con serenidad, puede responderle, no necesito hacerlo perfecto, solo necesito hacerlo con amor y presencia. Esa es la mente gobernada por el alma, o piensa en quien teme expresar sus ideas por miedo al rechazo. Cada vez que calla, su silencio refuerza la inseguridad, pero un día decide hablar, no desde el ego, sino desde la autenticidad. Y aunque tiemble, siente que su voz tiene valor. Ese pequeño acto de expresión consciente rompe años de esclavitud mental. También está quien lucha contra su pasado. Su mente le recuerda errores, culpas, fracasos. Pero el estoico, como un alquimista del alma, transforma ese recuerdo en sabiduría. Ya no dice fallé, sino aprendí. Ya no se llama débil, sino en proceso de crecer. Dominar el diálogo interior es convertir la mente en un templo, no en una prisión. Es elegir palabras que sanen en lugar de herir, pensamientos que eleven en lugar de hundir. Y cuando la mente se aquieta, el alma empieza a brillar con su verdadera luz. Así, cada vez que la inseguridad te visite, recuerda, no es la voz del mundo la que define tu valor, sino la voz que decides escuchar dentro de ti. Cuando comenzamos a dominar nuestros pensamientos y dejamos de ser esclavos de aquello que no podemos controlar, algo dentro de nosotros empieza a transformarse. Es como si una nueva claridad espiritual emergiera en medio del ruido del mundo. Pero aún falta un paso esencial: aprender a actuar con propósito, porque el pensamiento sin acción se queda en el aire. Y la acción sin conciencia nos devuelve a la confusión. Clave 3. Actúa con propósito, no con miedo. Los estoicos enseñaban que la virtud está en la acción consciente, no en el impulso. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto, desde la serenidad interior. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y muchas veces lo perdemos no por pereza, sino por miedo. Miedo al error, al qué dirán, a no ser suficientes. Ese miedo nos hace dudar, postergar, escondernos detrás de excusas. Pero el estoico nos invita a actuar no desde la inseguridad, sino desde el propósito. Cuando actúas con propósito, cada paso tiene sentido, incluso si no ves resultados inmediatos. El propósito es la brújula del alma, te guía, te centra, te recuerda quién eres. No actúas por aprobación, sino por convicción. No lo haces para demostrar, sino para servir. Epicteto decía, primero dile a ti mismo qué quieres ser. Después, haz lo que tienes que hacer. Y en esa frase se esconde la esencia de esta clave. Antes de moverte, pregúntate,
¿Esto que hago me acerca a la persona que quiero ser? ¿Nace del miedo o de la fe? Veamos cómo se refleja esto en la vida diaria. Primer ejemplo. Piensa en quien quiere emprender un proyecto, pero se detiene porque teme fracasar. Su mente le dice, no estás listo, no tienes lo necesario. Pero el estoico responde con acción serena. Empieza con lo que tiene, confía en el proceso, aprende mientras avanza. Su acción, guiada por propósito, vence la parálisis del miedo. Segundo ejemplo. Imagina a alguien que desea hablar con verdad en una relación, pero teme el conflicto. Decide callar para evitar tensión y su alma se carga de silencio. El estoico, en cambio, actúa desde la virtud de la honestidad. Habla con respeto, pero también con firmeza. Su propósito no es ganar una discusión, sino vivir en coherencia. Y en esa coherencia encuentra libertad. Tercer ejemplo, piensa en quien siente un llamado espiritual, un deseo de servir, de cambiar su entorno, pero duda de su valor. El propósito lo empuja a dar el primer paso, aunque tiemble, porque entiende que la acción con amor es más poderosa que la inacción con miedo. Ese es el verdadero coraje estoico, avanzar, aunque no todo esté claro. Actuar con propósito es recordar que no estamos aquí para complacer al mundo, sino para cumplir con una misión interior. La inseguridad se disuelve cuando la intención es pura, porque quien actúa desde el alma ya no teme equivocarse. Sabe que incluso los tropiezos forman parte del camino hacia la sabiduría. Cuando actuamos con propósito, dejamos de vivir como hojas arrastradas por el viento. La vida empieza a tener dirección, intención, sentido. Pero para sostener ese propósito hay un elemento indispensable: conocerse a uno mismo. Porque nadie puede ser libre si no sabe quién es. Y nadie puede confiar en sí mismo si no ha aprendido a mirar su interior con honestidad. Clave 4. Conócete y abraza tu naturaleza. Los sabios estoicos afirmaban que el origen de muchas inseguridades está en vivir desconectados de nuestra esencia. Intentamos ser lo que otros esperan, adaptarnos a moldes que no nos pertenecen, esconder partes de nosotros por miedo a no ser aceptados. Y en ese intento por agradar, nos perdemos. Epicteto lo resumió de manera magistral. ¿Quieres ser invencible? Entonces no luches por lo que no depende de ti. Y lo que más escapa a nuestro control es la opinión ajena. Por eso, conocerse es un acto de libertad. Es decir, esto soy yo con mis dones, mis heridas y mis límites. Y eso está bien. El conocimiento propio no se trata de buscar perfección, sino de reconciliarnos con nuestra verdad. Marco Aurelio lo practicaba cada día al escribir en su diario reflexiones sobre su carácter, sus reacciones y sus debilidades. No lo hacía para juzgarse, sino para crecer. Decía, observa lo que eres sin temor. Nadie puede herirte si te conoces. Esa es la verdadera fortaleza, conocerse tanto que nada externo pueda definirte. El autoconocimiento, desde la mirada estoica, tiene 3 niveles: reconocer lo que sientes, aceptar lo que eres, transformar lo que puedes mejorar. Veamos cómo esta sabiduría se manifiesta en la vida cotidiana. Primer ejemplo, una persona que siempre busca aprobación en redes sociales. Cada me gusta refuerza su ego y cada silencio lo destruye. Pero un día decide mirarse con sinceridad, comprende que su valor no depende de una pantalla. Empieza a invertir tiempo en conocerse, en leer, en orar, en escuchar su propia voz, y poco a poco deja de necesitar validación externa. El autoconocimiento lo vuelve estable. Segundo ejemplo, alguien se siente inferior en su trabajo porque otros parecen más seguros. Pero cuando reflexiona sobre sus talentos, reconoce sus capacidades únicas. Descubre que su valor no está en compararse, sino en aportar lo mejor de sí. Esa comprensión transforma la inseguridad en confianza serena. Tercer ejemplo. Piensa en quien lleva años tratando de ser quien no es, fingiendo alegría, aparentando éxito, ocultando dolor.
El día que se permite ser auténtico, algo profundo ocurre. Ya no teme mostrarse porque ha dejado de juzgarse. Su autenticidad se convierte en su escudo. Conocerse es el acto más espiritual que existe. Porque al mirar dentro de ti con humildad, también descubres la chispa divina que habita en tu alma. Y cuando reconoces esa luz, entiendes que no necesitas compararte con nadie, porque ya eres parte del propósito perfecto de Dios. Así que cada paso en el camino del autoconocimiento es un regreso al hogar, un lugar donde la inseguridad no tiene poder, porque la verdad interior es suficiente. Cuando te conoces, cuando abrazas tu naturaleza sin miedo, el mundo puede seguir juzgando, pero ya no tiembla tu alma. Aún así, el ruido exterior nunca desaparece. Siempre habrá voces que opinen, critiquen o duden de ti. Y es aquí donde el estoicismo nos entrega una joya de sabiduría. No permitas que la opinión ajena determine tu paz. Clave 5. No vivas prisionero del juicio de los demás. El alma insegura busca constantemente la mirada del otro. Quiere aprobación, validación, aceptación. Y en ese intento de complacer pierde su centro. Marco Aurelio, que gobernó el imperio más poderoso del mundo, escribió en sus meditaciones: recuerda cuán breve es la vida y cuánto tiempo desperdiciamos preocupándonos por lo que los demás piensan de nosotros. ¡Qué lección tan profunda! Si incluso un emperador entendió que el juicio ajeno es efímero, ¿por qué dejar que ese juicio determine nuestro valor? El estoicismo enseña que nadie puede herirte sin tu consentimiento interior. Las palabras de otros no son espadas, son solo aire, a menos que tú les des poder. Y cuando aprendes a no reaccionar, sino a observar con calma, ese aire deja de mover tus emociones. Séneca decía: nadie puede vivir feliz si está esclavizado a la opinión ajena. Porque quien vive pendiente del aplauso, vive también temiendo la desaprobación. La verdadera libertad llega cuando haces lo correcto, incluso si nadie lo aplaude. Veamos cómo esta enseñanza se manifiesta en la vida cotidiana, donde el alma se pone a prueba una y otra vez. Una mujer siente inseguridad al mostrarse tal como es, teme no ser suficiente para los demás. Pero un día, en lugar de seguir escondiéndose detrás de filtros o apariencias, decide mostrarse auténtica. Y descubre que cuando uno deja de buscar aprobación, empieza a atraer respeto. El juicio ajeno pierde poder cuando tú eliges amarte como eres. Un joven presenta una idea en su trabajo, pero sus compañeros la critican. En lugar de reaccionar con enojo o miedo, recuerda las palabras de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Él decide no tomar la crítica como una ofensa, sino como una oportunidad de aprendizaje, y al hacerlo, transforma el dolor en crecimiento. Piensa en quien siente el llamado a seguir un camino diferente, dejar un trabajo estable, comenzar un proyecto espiritual o cambiar su estilo de vida. Las voces externas lo llaman loco, irresponsable, soñador, pero el estoico no busca aprobación, busca coherencia con su alma. Actúa fiel a su propósito, confiando en que la verdad interior siempre tiene más peso que la opinión del mundo. Cuando dejas de vivir prisionero del juicio ajeno, algo maravilloso sucede. Te vuelves ligero. Ya no necesitas defenderte ni justificarte. Sabes quién eres, conoces tu intención, y eso basta. En la calma de tu conciencia, las voces externas se vuelven susurros lejanos. Y entiendes que el único juicio que importa es el de tu propia alma y el de Dios, que ve tu corazón. Cuando aprendes a vivir libre del juicio de los demás, tu espíritu se vuelve más silencioso, más fuerte. Pero esa fortaleza no aparece por azar. Se cultiva día a día como una semilla que requiere cuidado constante. Y ahí surge una de las virtudes más nobles del estoicismo: la disciplina interior. Clave 6. Cultiva la disciplina del alma. La inseguridad muchas veces nace del desorden interior, emociones que dominan la mente, deseos que cambian cada día,
promesas que se olvidan con el primer obstáculo. El estoico entiende que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en gobernarse a sí mismo. Séneca lo explicaba así: no es libre quien está esclavizado a sus pasiones, sino quien puede dominarse incluso cuando todo lo arrastra. La disciplina interior no es rigidez, es un acto de amor propio. Es comprometerte con lo que te hace bien, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda. Es despertarte cada día y elegir de nuevo tu propósito, aunque el miedo te visite. El alma disciplinada no es la que nunca se desvía, sino la que vuelve siempre al camino, porque sabe que cada caída es una oportunidad de fortalecerse. Epicteto enseñaba que los grandes hombres no se forman en la comodidad, sino en la constancia. Ningún marino se hace hábil navegando con mares tranquilos. La disciplina es ese entrenamiento del alma que nos prepara para los días difíciles. Veamos cómo se refleja esta enseñanza en la vida diaria. Una persona decide trabajar en su crecimiento espiritual, meditar, orar o reflexionar cada mañana. Pero al principio le cuesta mantener la rutina. Los días se vuelven caóticos. Sin embargo, persevera. Esa pequeña constancia empieza a dar fruto. Su mente se calma, su corazón se vuelve más claro y su fe más firme. La disciplina ha creado orden interior. Imagina a alguien que lucha contra la inseguridad en su trabajo o estudios. Decide practicar cada día, prepararse mejor, no para demostrar algo a los demás, sino para superarse a sí mismo. Con el tiempo, su constancia se convierte en confianza. Ya no teme los desafíos porque ha descubierto el poder de su propio esfuerzo. Piensa en quien busca sanar una herida emocional o un mal hábito. Los primeros intentos fallan y siente que no puede cambiar. Pero el estoico no se rinde. Comprende que el cambio no llega de golpe, sino paso a paso. Cada intento es una victoria y un día, sin darse cuenta, nota que aquello que antes lo dominaba ya no lo controla. Ha conquistado su alma con paciencia. La disciplina interior no es una carga, es una fuente de paz. Porque cuando cumples tus propias promesas, tu corazón aprende a confiar en ti mismo. Y la confianza es el antídoto más poderoso contra la inseguridad. Séneca decía que el sabio vive en continua compañía de su conciencia. Esa compañía se fortalece con la práctica diaria, con cada pequeño acto de coherencia. Por eso, quien cultiva la disciplina del alma no teme al fracaso. Sabe que su mayor victoria es mantenerse fiel a su propósito. La disciplina nos enseña a ser firmes, constantes y fieles a nuestro propósito. Pero incluso el alma más fuerte tropieza, incluso el sabio más sereno comete errores. Y es ahí, en esos momentos de caída, donde se revela el verdadero aprendizaje del camino estoico: aceptar el error con humildad y convertirlo en sabiduría. Clave 7. Transforma tus errores en enseñanzas. La inseguridad suele nacer del miedo a fallar. Tememos equivocarnos, porque asociamos el error con debilidad, con vergüenza, con fracaso. Pero los estoicos veían el error desde otra mirada, como un espejo que nos muestra quiénes somos y cuánto podemos crecer. Séneca escribió: equivocarse es humano. Perseverar en el error es lo que nos hace esclavos de él. Y Marco Aurelio añadía: si te equivocas, corrígete. Si otros se equivocan, enséñales. Ellos no veían el error como una condena, sino como un maestro silencioso que nos invita a mejorar. Cuando te permites fallar sin juzgarte, tu alma se vuelve más compasiva contigo mismo. Dejas de exigirte perfección y comienzas a disfrutar del proceso, porque entiendes que cada paso en falso también te acerca a la verdad. El estoico no se castiga por errar. Reflexiona, aprende y sigue adelante. Su mirada es paciente, su corazón firme. Y esa actitud lo vuelve inquebrantable ante la inseguridad, porque ya no teme caer. Ha aprendido que puede levantarse con más sabiduría cada vez.
Veamos cómo esta enseñanza se refleja en la vida cotidiana. Una persona fracasa en su primer emprendimiento. Siente que no es capaz, que su sueño terminó. Pero cuando mira la situación con ojos estoicos, comprende que el fracaso no fue una pérdida, sino una lección. Aprende sobre paciencia, sobre gestión, sobre humildad, y cuando lo intenta de nuevo, lo hace desde la experiencia. Ya no teme porque ha transformado el error en sabiduría. Un joven discute con alguien que ama y dice palabras que no quería decir. En lugar de esconderse en la culpa, decide mirar su error con conciencia. Reconoce su responsabilidad, pide perdón y aprende a comunicarse con más calma. Ese error, que antes lo atormentaba, ahora se convierte en su mejor maestro emocional. Piensa en quien comete el mismo fallo varias veces, en su carácter, en sus hábitos, en su fe, y comienza a sentirse indigno ante Dios. Pero el alma sabia entiende que Dios no se aparta por nuestros errores, sino que nos espera en ellos. Cada caída se vuelve una oportunidad de volver al amor, de crecer en humildad, de aprender a confiar más. El error se convierte así en un puente hacia la transformación interior. Aceptar los errores con serenidad no significa justificarlo todo, sino asumir la responsabilidad sin cargar con culpa innecesaria. Es mirar atrás con gratitud y decir, gracias por lo que me enseñaste, porque quien aprende del error ya no fracasa, evoluciona. Y quien se perdona a sí mismo deja de vivir en inseguridad, porque entiende que el valor del alma no se mide por su perfección, sino por su capacidad de levantarse con fe. Después de aprender a dominar nuestros pensamientos, a aceptar el cambio, a actuar con virtud y a convertir los errores en sabiduría, queda una lección final, la más simple y a la vez la más difícil de todas: aprender a descansar en el ahora. Clave 8. Vive en el presente y confía en el orden divino. La inseguridad nace muchas veces de vivir fuera del momento presente. Nos inquieta lo que aún no ha llegado y nos atormenta lo que ya pasó. Pero el alma serena aprende a estar aquí, en este instante, donde realmente habita la paz. Epicteto decía, no es lo que nos ocurre lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Y Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, la vida de cada uno es lo que hacen sus pensamientos. No pierdas el tiempo en lo que no puedes controlar. El estoico sabe que no puede gobernar el futuro ni cambiar el pasado, pero sí puede gobernarse a sí mismo ahora. Esa es su verdadera libertad. Cuando el alma se entrega al momento presente, deja de batallar con lo que no puede dominar. Empieza a ver que todo tiene un orden, incluso lo que no entiende. Y en esa comprensión aparece la fe, porque el estoicismo, aunque filosófico, siempre reconoció una fuerza superior, una inteligencia divina que sostiene el universo y dirige cada acontecimiento. Los sabios la llamaban Logos, nosotros la llamamos Dios. Y cuando entiendes que Dios guía cada paso, incluso los que parecen inciertos, la inseguridad se disuelve como niebla ante la luz del sol. Vivir el presente no significa desentenderse del mañana, sino caminar con confianza sabiendo que cada día trae lo que el alma necesita para crecer. Cuando te sientas inseguro, respira y di, estoy aquí, en el lugar donde Dios quiere que esté. Lo que tengo es suficiente. Lo que no entiendo hoy, mañana será revelado. Esa aceptación es la paz del sabio. Esa entrega es la fuerza del espíritu que ha dejado de resistirse y ha comenzado a confiar. Estas 8 claves estoicas nos enseñan que la verdadera seguridad no se encuentra en el mundo exterior, sino en el alma que ha aprendido a dominarse, a conocerse y a confiar en el plan divino. Ya no necesitamos demostrar nada, ni compararnos, ni temer al error o al juicio, porque comprendemos que la serenidad no depende de las circunstancias, sino del corazón que confía. Que esta última clave te recuerde que la vida no es una lucha constante por controlar,
sino un viaje sagrado para soltar, aceptar y amar lo que es. Y cuando aprendes a vivir así, en el ahora, con fe y gratitud, entonces ya no hay inseguridad que te robe la paz, porque sabes que estás exactamente donde debes estar. Comparte este video si sientes que puede ayudar a otros. Deja tu comentario sobre cuál enseñanza resonó más contigo y suscríbete activando la campanita para continuar recibiendo mensajes de sabiduría y fe. Recuerda, la serenidad no se busca fuera, se cultiva dentro en silencio, con la certeza de que Dios siempre guía a quien confía.